Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a este video. ¿Qué tal están? Espero que estén teniendo un hermoso inicio de mes y bienvenidos a un video en el que voy a estar probando una tabletita con pantalla. Y no cualquiera, porque esta es una completamente nueva, recién salida del horno de la mano de Uji. Y es su nuevo modelo UE16. A esta preciosura ya le hice un unboxing, así que acá arribita les dejo el enlace para que puedan ver todo lo que trae esta cajita. Y acá estaremos platicando sobre mis opiniones sobre esta tableta, cómo la sentí, si hay algún aspecto negativo, positivo. Acá pueden ver cómo la voy preparando para poder dibujar. Podemos contar con su propio soporte, así que la pude ajustar a una altura que para mí fuese cómoda. Y algo buenísimo es que viene con el cable 3 en 1. Ese cablecito que con solamente conectar uno a la tableta, podemos conectar a la computadora el cable USB, el USB de corriente y el HDMI, así que hace mucho más fácil todo el tema del cableado. Y una vez encendida he instalado sus drivers, los cuales podemos encontrar en la página de Uji, ya podemos empezar a configurar la tableta. Ya saben, lo de siempre. Fue bastante sencillo todo el tema de la configuración, ya que está bastante bien organizado los drivers, así que estoy segura de que no se les complicará en ningún sentido. Pero bueno, antes de ir más a fondo con todo respecto a esta tableta, hay que hablar de algo importante. ¿Qué es lo que voy a estar dibujando el día de hoy? Porque hoy, más que hacerles dibujos, hoy ustedes son mis víctimas. Porque los voy a furrificar, o bueno, voy a furrificar a sus personajes. Les pedí por Twitter que me pasaran sus personajes y qué animal consideran que podría llegar a ser su personaje para poder hacerles una versión furry. Como siempre, ya saben que son muchas respuestas, así que no puedo dibujarlos a todos, pero intenté con todas mis fuerzas hacer la mayor cantidad posible de dibujos. O sea, estuve todo un día dibujando y la mano al final del día me quedó ardiendo horrible, pero logré hacer 4. Gracias chicos, sé que nunca logro hacer tantos dibujos, pero gracias por apreciarlo. Y si les gusta esta dinámica, podemos hacerlo para otra ocasión también. Así que en pantalla, cuando esté realizando el dibujo, también les voy a dejar un screenshot que muestre al creador original del personaje y cuál es el diseño original, para que puedan entender el porqué del diseño que estuve haciendo. Y bueno, espero que les pueda gustar cómo quedan la versión furry en comparación al diseño humano. Pero ya habiendo aclarado esto, y quizás comentemos más al respecto ya para el final del video, ahora sí, vamos a hablar sobre la tableta. Pero eso sí, antes de empezar a dibujar, recuerden que podemos hacer la calibración de color de la pantalla. Primero, con los botones que tenemos a la izquierda, si pulsamos hacia arriba o hacia abajo, vamos a poder ajustar el brillo del monitor. Y también, si tocamos ambos botones al mismo tiempo, vamos a poder modificar el modo de color del monitor, el cual varía en 4 distintos, que son sRGB, Adobe RGB, DCI P3 y blanco y negro, aunque también tenemos un quinto modo que es el Custom. Además de que en los drivers de la tableta también podemos encontrar una parte de la configuración en la que podemos hacer más ajustes un poco más específicos, como el contraste, nivel de RGB, etc. Así que una vez que ya hemos ajustado los colores de nuestra tableta, podemos empezar ahora sí a dibujar. Y es que tengo que serles sincera, chicos, la tableta me encantó. Realmente disfruté muchísimo dibujar acá y me acostumbré súper rápido a dibujar en esta tableta. Con decirles de que estuve haciendo los 4 dibujos que verán en este video todos el mismo día, porque con solo los primeros trazos ya estaba cómoda con la tableta. Pero primero les voy a comentar como que unos aspectos capaz un poquito negativos, ¿no? Para ya salir de eso, que no son tantos para nada y tampoco son algo tan importante, pero como siempre todo lo que suceda con cualquier tableta yo se los voy a comentar. Primero que todo, tuve un pequeñito inconveniente con el lápiz, en concreto con uno de sus botones, ya que algo que yo suelo tener en los botones de mis lápices es la acción de rotar o mover con la manito, ya saben, esas herramientas para básicamente poder rotar el lienzo y poder ir girándolo para colocar el lienzo de una manera que pueda
hacer tus trazos de forma más cómoda o también mover con la mano para poder irme moviendo a través del lienzo. Bueno, resulta que con este botón puedo hacer cualquier otra acción excepto estas dos en concreto. Es como que se colocaba la herramienta pero no funcionaba, así que estas acciones las tuve que colocar en las teclas de atajo de la propia tableta, lo cual pues terminó siendo un poco incómodo para mí porque yo ya hace años que estoy acostumbrada a colocar estas herramientas en el lápiz. Obviamente desconozco qué es lo que causaría que justo con esas acciones de movimiento del lienzo en concreto no funcionase, pero bueno, simplemente lo solucioné poniéndolo en las teclas de atajo y en ese botón colocando otra acción y listo. Y este segundo comentario también tiene que ver con el lápiz, pero en concreto con la sensación del borrador, ya que sentía que debía presionarse mucho para que pudiese utilizar la función del borrador. Yo en un principio lo que hacía era como que ponía simplemente, ¿no? Apoyaba ahí tranquilamente esa parte del borrador por sobre la pantalla, pero no se activaba. Y lo que tenía que hacer era básicamente presionar un poquito. A mí me da un poco de cosa cuando se trata de tabletas con pantalla el hecho de tener que presionar mucho sobre la pantalla, porque obviamente no quiero estar generando tantos rayones y prefiero también, por el bien de mi mano, no tener que ejercer tanta presión. Mientras más suave pueda ser mi trazo, mucho mejor. Igualmente, no quiero que se me malentienda, no es que el borrador tenga que presionarse muy duro o algo así, simplemente preferiría que pudiese ser un poquitito más suave su nivel de presión. Solamente con un poquito ya bastaría, sin tener como que apretar tantito para poder usar la función del borrador, que es algo de lo que estoy segura que OG fácilmente podría mejorar. Pero bueno, como les digo, esos fueron mis mayores inconvenientes. Sí, nada muy grave, nada tampoco de suma importancia, solamente detalles que siento que o pueden repararse o pueden mejorarse un poquito más para una mejor experiencia. Pero sin duda me llevé una gran experiencia con esta tableta. Y es que les tengo que comentar esto para darles un poquito de contexto de cómo yo trabajo con el tema de las reviews. Normalmente cuando realizo una review, empiezo a probarla sin fijarme en las especificaciones. Esto no está relacionado al manual de uso porque obviamente a veces necesito ver cómo hacer algo con la tableta. Me estoy refiriendo a precisamente las especificaciones, esos datos del dispositivo que no podemos ver a simple vista. Trabajo de esta manera para poder basar mis opiniones sin tener que verme influenciada por lo que leí de información sobre la tableta. Entonces esa es mi manera, ¿vale?, de poder trabajar las reviews. Necesito mencionar esto porque cuando estaba dibujando con la tableta me sorprendió lo sumamente suave que era su sensibilidad, lo sumamente fácil que era realizar trazos. O sea, genuinamente sentí una suavidad tal que mi mano estaba súper mega relajada al momento de estar dibujando. Algo súper importante pues para la salud de nuestra mano. Y el poder hacer estos trazos con el mínimo toque, la verdad que fue una dulzura. Entonces, ¿por qué les di el contexto de antes? Pues ya cuando tuve que buscar las especificaciones para poder tenerlas a la mano, para poder colocar la información en el unboxing y posteriormente también poder hablar de ellas acá en la review, me encontré con la gran sorpresa de que el lápiz tenía 16.000 niveles de presión. Así es, contamos con un lápiz que para su tableta tiene el doble de niveles de presión que el estándar. Y les prometo que eso es algo que sin duda se siente. Y de hecho esta no es la primera tableta que pruebo con un lápiz que tenga esta cantidad de niveles de presión. También me pasó con la XP Pen Magic Drawing, que les dejo el enlace arriba de esa review. Pero claro, al esta no ser de XP Pen, lo que menos me esperaba era volver a trabajar con una tableta que tuviese 16.384 niveles de presión.
aplicación. Y realmente esto fue una muy grata sorpresa. Así que hasta la fecha es de las tabletas con pantalla que he probado que más me ha encantado utilizar. También sus botones de atajo al tener relieve son súper fáciles de identificar y aparte ustedes saben que soy fan de la ruedita, amo que una tableta tenga ruedita. Amo, simplemente me encanta. Es una tableta de 15,4 pulgadas. La verdad que el tamaño que tiene es excelente. Y dentro de todo pude estar bastante cómoda teniéndola al dibujar en el escritorio. Y de todo creo que evidentemente lo mejor es su precio. Es bastante accesible siendo una tableta tan buena como me ha parecido, y es que la podemos encontrar por $199. Mejor aún si la llegamos a encontrar en temporadas de descuento. Así que si están buscando una opción con pantalla, esta es sin duda una tableta que les puedo recomendar bastante. Y le agradezco muchísimo a la gente de Uji por haberme enviado esta belleza, porque realmente me encantó poder probarla. Y ya que ya hablamos sobre la tableta, ahora podemos pasar a comentar un poquito sobre los dibujos que estuve haciendo. Me gusta muchísimo poder experimentar con este tipo de diseños mezclando a humanos con animales, lo que vendría siendo antropomórficos, porque pues salen cosas bastante interesantes. Y es que lo lindo de poder trabajar con diseños así es cuando mezclamos mucho más las características animales en el personaje que solamente colocarle orejas y cola, y que básicamente sea un humano con orejas y cola, sino poder integrar cosas como por ejemplo las patitas, las manitos como si fuesen patas. Obviamente acá no se vieron porque pues estuve haciendo solamente retratos, pero por ejemplo estuve haciendo un poco más la forma de la cabeza como del animal, implementando el hocico, pero juntándolo con las características que tenía el personaje humano, como puede ser la similitud del color de piel, mantener el cabello, que la forma de los ojos no sea la del animal, sino pues más de una persona. Es básicamente ir jugando con las características tanto de uno como del otro. Y es que algo que me gustó muchísimo y espero que hayan notado es que cada uno de las personas que estuve haciendo son animales distintos. No había planificado que fuese de esta manera, pero cuando estuve haciendo la selección de cuáles personajes podría dibujar, resultó que los primeros 3 eran todos animalitos distintos, así que me propuse que para el cuarto dibujo también fuese un animal distinto. Además de que no fue lo más típico como gato y perro, que suele ser como lo más común para representar a tus personajes en una fursona, sino que pude hacer animalitos más variados. Pasamos de una cabrita a un tiburón, a un cerdito y a una alpaca para terminar. Es una variedad bastante linda y también me parece súper lindo que los dueños de estos personajes sientan que pudiesen representar a sus personajes con esos animales en particular, porque además combinaban súper bien los diseños de los personajes con los animales que eligieron. Así que estoy más que encantada de haber podido realizar estas furrificaciones y espero que a ustedes también les hayan podido gustar. Por cierto, discúlpenme que en la grabación de este último dibujo muchas veces la luz de mi departamento estuvo como que bloqueando la visión del dibujo. En sí el acabado de la tableta es mate y cuando estoy dibujando pues no se refleja ni nada la luz. Podían apreciar de hecho que yo podía seguir dibujando cómodamente y obviamente no me di cuenta de que en la grabación, debido a la perspectiva, pues se veía un reflejo de luz. Así que perdonen por eso, Pero bueno, ya podemos ir terminando. Abajo en la descripción les dejo los enlaces referentes a Uji y a esta tableta, y también les recuerdo que tienen los enlaces a mis redes sociales. Hago directos todos los días, así que espero verlos por allí en Twitch, y aprovecho también para mandarles un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Franeconia y Jabus, y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Araquiel, Armin Arureru, Kataribe, Mili10D, Nai Ugusero, Starfe34, Sugar de 15, Sunshine Soft, Titin Haisa y Zombie Cool. Son la mejor comunidad que cualquiera podría tener. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Obviamente también tienen los enlaces a mi Ko-fi cafecito para que puedan apoyar mi trabajo o suscribirse en Twitch. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Eso sería todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!